Pues ayer el Señor me habló que habláramos en Eclesiastés, ¿verdad? Pues me estaba el Señor hablando desde hace 1, 2, 3 días para acá, ¿verdad? Acerca de un punto específico y anoche venía escuchando yo alabanza mientras trabajaba, pero de pronto se me puso una alabanza. Pues el Señor va perfeccionando uno, ¿verdad? Y va aprendiendo cosas, hermanos, porque a veces tomamos alabanzas que no son inspiradas por el Espíritu Santo, hermanos, sino por el hombre. Por una cosa es la inspiración del Espíritu Santo y otra cosa es lo que el hombre en sí mismo cree y piensa. Entonces se pone a escribir de lo que entiende que su corazón, que es una multitud de libros que hay en las librerías, hermanos, de hombres, no del Espíritu Santo. Pero si alguna escritura es inspirada por Dios, es de Dios, no es de la Escritura, ¿verdad? Ahora, asimismo, amado, es con la alabanza, pero este no es el punto de las alabanzas, sino que yo venía escuchando una alabanza. Ya me había pasado antes, pero no me acordaba que era esa, ¿verdad? Y entonces como, pues, confiaba porque era de allí como una muchachita, de unas hermanitas allí, que se ve más o menos piadosa, prudente, pues según uno conoce más o menos, pero en realidad lo que acontece es que a raíz de la enseñanza y del mucho engaño que hay, las personas desde pequeños van creciendo engañados. Entonces yo venía escuchando esta alabanza y de pronto una parte decía algo que va en contra de lo que el Señor nos habla, nos enseña y nos ha hablado y dice la Escritura, ¿verdad? En una parte decía algo como de que el Señor me hará conquistar mis sueños y deseos. Entonces, pues ahí mismo el Señor me habló de más profundo el asunto y pasé eso, para que no se me pegara eso, ni se me pegara esa alabanza. Y hay muchas alabanzas referidas a ello en el pueblo de Dios, hermano, que hablan de conquistas y hablan de sueños. Y le voy a decir más, tanto que el Señor me está hablando de eso, que lleva como 2 o 3 días en ello, pero también con otras cosas. Pero esta mañana, sin yo esperármelo, pues un hermano hizo una pregunta y ahí inmediato el Señor me habló de algo profundo al respecto y me dijo que escribiéramos apenas hiciera algo que iba a hacer para que se adelantara y no lo atrasara. Inmediato entonces me puse a escribirlo y tiene que ver, hermanos, con esto. Por eso me dijo el Señor de Eclesiastés, y tiene que ver con los sueños y con los deseos. La Biblia no se debe interpretar, sino entender por el Espíritu Santo y escuchar de Dios lo que es, porque así Él habla, ¿verdad? Siempre ha sido así. Y muchas veces las personas aquí, cuando van a la parte, cuando dicen Eclesiastés que es donde abundan los sueños, aquí donde leímos, abundan las vanidades y las muchas palabras, las personas lo llevan a sueños del dormir, ¿verdad? Las personas lo llevan a sueños de lo que se sueña cuando se duerme. Pero el Espíritu Santo no está hablando de eso, y no porque yo me lo interprete, porque Él me habló el asunto, sino que Él está hablando, hermano, de sueños que el hombre tiene, o sea, anhelos. Los sueños son planes, usted se traza, ¿entiende? Usted se traza según lo que usted desea y anhela tener o hacer o lograr, pues usted se traza un plan. Esos son sus sueños, esos son sus metas. Multitudes de alabanza hablan de eso. Ahora, el Señor que me estaba diciendo es que si el hombre busca, hermano, sus sueños que él se traza, ¿cómo y en qué manera entonces podrá hacer la voluntad de Dios? ¿Acaso no sería esto cumplir los deseos del corazón, el cual es engañoso más que todas las cosas? Entonces, no sería eficaz la palabra y no sería verdadera la palabra que dice, hermano, que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo conviene. O sea, si alguno pide con respecto a su sueño, entonces sí sabe qué pedir, y la palabra sería mentira. Pero la palabra no puede mentir, porque la palabra es Dios mismo y Él no puede mentir, sino que el mentiroso es el hombre que cambia las cosas. Entonces, el asunto es que en ese caso, la persona que piensa que si pide lo que es correcto, realmente lo que está pidiendo es en su contra.
porque no sabe qué pedir. Lo voy a explicar más detalladamente. Y también dice que Dios es poderoso para dar a cada uno mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Lo que yo puedo pedir, hermano, no puede ni llegar a las plantas de lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque es diferente. Hay una diferencia, como la misma diferencia de que nosotros estamos en la tierra y Dios en el cielo. Y si usted viaja al cielo, nunca podrá llegar al trono de Dios, aunque evidentemente Dios no va a dejar ninguna nave espacial ni nada llegar allá. Pero aunque lo dejara, no llega. Es imposible, se demorona antes de llegar, porque ahí no entra carne ni sangre, ni entra una mente terrenal, hermano, ni entra una mente carnal. Aunque físicamente Dios lo permitiera, que no es, ¿verdad? Aunque físicamente Dios lo permitiera, la fuerza de lo espiritual la deshace antes de llegar. O sea que la diferencia se hace eterna. La diferencia, hermano, de nuestros sueños a la diferencia de los sueños de Dios. La diferencia se hace eterna e infinita. Entonces, de manera, hermano, que si uno piensa que uno está pidiendo muchas cosas a Dios porque le pide acerca de sus sueños, sueños pueden ser muchos. Puede ser sueños referidos a su vida personal, como referido a familiar, ¿verdad? Vida, como le digo, social. Puede ser sueños referidos a algo ministerial, ministerio de Dios. O puede ser y referido a obras de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando la persona pide conforme a lo que ha soñado y a lo que sueña, está pasando por alto que dice que nosotros lo que podemos pedir no llega a lo que Dios tiene para nosotros. Como dice que Él es poderoso para dar a cada uno mucho más abundantemente de lo que podemos pedir entender. Si mi esposa me ayuda a buscarlo, está por ahí en Efesios 3 algo, 3:18, por ahí creo que está o 20, está el punto que dice así, que Él es poderoso para darnos mucho más de lo que nosotros podemos pedir entender. Y también referido a lo mismo que dice, hermano, 1 Corintios 2:9, cuando dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Acá hay 2 puntos, porque la sabiduría de Dios es infinita, y lo que me hablaba del Señor, acá hay 2 puntos, el punto de lo que tiene preparado en el cielo, ¿verdad? Está bien, pero está ahí mismo también el punto de lo que tiene preparado para los que lo aman, con respecto a lo que tiene para cada uno y determinó para cada uno en su vida. O sea, esto, dice, no llega a la mente, no lo ha escuchado oído alguno, ni el corazón lo puede entender. Entonces, si eso es así, es imposible poder imaginarlo. Si eso es así, es imposible que alguien venga y me diga con detalle lo que Dios ha determinado. Es imposible, porque oído no lo ha escuchado. Oído no lo ha escuchado. Como muchos hermanos que se avecinan a decir, Dios tiene para ti esto y esto y esto, y están errados. Usted puede decir una cosa de pronto, algo general, pero se queda bien corto a lo que realmente Dios tiene. Algo me habló el Señor de eso y me dijo, el otro día, hace 2 o 3 días que estábamos ahí, cuando terminamos allí, me dijo que casi ninguno ha cumplido lo que Dios ha determinado para él. Pero sí me dijo así. Pero eso casi ninguno, pero que ni uno solo siquiera sabe, ni puede saber lo que Dios ha determinado para él, sino a través del paso del tiempo con la obediencia. Eso es lo que allí el Señor le da a conocer a cada cual lo que tiene determinado. Y cuando la persona va obedeciendo la perfecta voluntad de Dios, lo que Dios le va diciendo, cuando Dios le va hablando y revelando lo que realmente es su llamado y lo que realmente tiene para él con respecto al llamado, hermano, le voy a decir, lo que el hombre pensaba o imaginaba no es ni por la sombra parecido a lo que realmente Dios le revela que tenía. No es ni por la sombra, ni se lo imaginaba el hombre que podía ser así. Y al hombre mismo no se lo dice Dios hasta que llegue el momento. Por eso que dice, en tiempo aceptable te he oído. O sea, es un tiempo adecuado, es un tiempo específico. Mire, todo tiene su tiempo, no como lo toman mucho. Ahora, el tiempo aceptable para conocer
lo que Dios ha determinado, ni siquiera en un momento me lo dice. Es algo que me enseña el Señor. Poco a poco te lo va diciendo. Según va cumpliendo el llamado, poco a poco te lo va diciendo. Así como no sabía Elías en un inicio cómo iba a ser hasta el final el asunto con él, sino que iba sabiendo según iba caminando, según iba andando. Así como no lo sabía, ¿verdad? Y llegado casi el momento, se le informó que iba a ser llevado al cielo. Y no solo se le informó a él, se le informó a los profetas y a los hijos de los profetas. Por eso es que cuando entraban, que él iba con Eliseo, que fueron al Jordán, fueron a varios lugares, ¿verdad? Y allí, cuando entraban los hijos de los profetas, le decían, ¿no sabes que Jehová quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y dijo, sí, yo lo sé, callar. Porque esto fue informado antes de acontecer, pero llegado el momento, no mucho antes. Algo que Elías no sabía, hermano. En cada momento Dios le va dando a uno lo que el Señor ha determinado. Pero esto solo acontece, hermano, cuando el hombre va cumpliendo el perfecto plan de Dios. Porque si el plan es aquí, y usted se va por la derecha o se va por la izquierda, se va por otro plan, ¿cómo le va a decir después que anda por allá más de la mitad en el plan que usted se trazó? ¿Cómo le va a decir entonces? Bueno, ahora lo que toca es esto. Si usted ya desde el inicio no caminó por el del Señor, desde el mismo inicio ya no está. ¿Usted entiende, hermano? Es como que de pronto usted entre a estudiar una carrera de música, vamos a ponerle una carrera de música, vamos a ponerle piano, ¿verdad? Y por allá al final de la carrera le diga el maestro, bueno, ahora vamos a aprender las claves del saxofón, porque tiene que ver el saxofón con el piano. Pues de cierto son instrumentos muy diferentes, ¿verdad? Es algo así. Usted se fue por una carrera diferente, así acontece con el Señor. ¿Cómo le va a decir lo que toca ahora? Es algo así, amado. Y entonces esto es algo que mi Señor me venía hablando. Yo lo puedo ver en mi ejemplo personal y el Señor allí me hizo entender y saber que a mi mente no llegaba, no podía alcanzar nunca lo que Dios tenía y todavía uno no lo entiende. Dios te lo dice de manera general, pero no lo entiende hasta que lo va viendo al paso, hermano, del tiempo. Y por eso es que uno lo que debe de renunciar es a sus sueños. Y ahí, hermano, está renunciar a su propia cruz. El Señor me reveló algo. Hay una palabra que dice, el Señor habla una palabra que dice que tome cada uno su cruz y lo siga cada día. Pero algo que me reveló el Señor. La cruz mía no es la que yo tomo porque yo digo, esta es la cruz que voy a llevar. No, es mi cruz porque me pertenece. Pero esa cruz que me pertenece la determina Dios, no yo. O sea, es la cruz que Dios me da. Pero esa cruz que Dios me da, dice, es mi cruz. Porque fue lo que se habló de mí en el cielo. Fue lo que se determinó para mí desde antes de la fundación del mundo. Esta es la cruz que se ha determinado para mí. Y esta es la que me da Dios. Bien, esa es la carga ligera que habla Mateo 11:28. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que dijo el Señor. La carga de Dios, hermano, es ligera. ¿Sabe por qué? La carga de Dios, la carga que Dios da es su cruz. O sea, es mi cruz, pero es la de Él. La de Él en el sentido de que es la que Él determinó para mí, es de Él. Entonces, esa es la parte de Él que me toca. Bien, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando está diciendo eso, el Señor me estaba hablando, cuando está diciendo eso, que si su carga es ligera, entonces Él está diciendo eso porque la carga que el hombre se pone es pesada. ¿Sabe a qué se refiere ligera o pesada, hermano? No es al cuerpo, es al alma. Porque lo que siente el cuerpo es diferente al alma. Esto hemos hablado algunas veces, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es ligera al alma o pesada al alma? Bien, porque en el cuerpo te hace algo fácil y agradable, ¿verdad? Y que alimenta sus emociones y que las alegra su corazón, pero ese corazón es engañoso, acuérdense. Ahora, esa carga que usted ve ligera y fácil, como decir, yo voy a hacer esta obra, ya sea una obra ministerial, ya sea otro tipo de obra, voy a hacer esta obra, esa carga que usted se puso, determinó, esa carga ligera, usted la puede hacer, lucha por ello y la conquista, bien, pero
mientras es ligera para el cuerpo y usted la puede ejecutar, le alegra, está siendo pesada para el alma. Porque el alma siente el peso en lo que no es de Dios. El alma siente la rudeza en lo que no es de Dios, pero su cuerpo usted no se entera, sino que el alma se la siente. Al final se va a dar cuenta, pero en el mismo instante usted está ciego a eso y desapercibido de eso, pero ya se siente el peso de todo lo que no es de Dios. Todo lo que usted le ponga encima al alma y Dios no lo determinó, le hace un peso encima. Dios determinó para cada alma. Por eso que dice, he aquí que todas las almas son mías. Ahora, lo que es de Dios, hermano, Dios determina para eso que es de Dios lo que Él quiere. ¿Sí entiende? Porque si, poner un ejemplo, si esto es mío, ¿verdad? Él no puede hacer lo que quiere, sino que yo quiero. Si no, no es mío, es de Él. Y si dice, he aquí que todas las almas son mías, quiere decir, hermano, que a Él pertenece mi alma, no a mí. Ahora, si al alma yo le pongo algo que Dios no ha determinado, yo le pongo el peso a mi alma que ella no va a poder cargar. Porque Dios no ha determinado, Dios que es el dueño de mi alma, no ha determinado que le ponga ese peso. Ahora, ahí está la carga pesada. Pues la carga ligera es el sueño que Dios tiene de mí. Es el plan que Dios tiene de mí. Esa es la carga ligera. Cuando Él me pone eso, cuando Él me dice esto, y yo lo hago, ¿verdad? Eso va a ser diferente a lo mío. Pero esa carga, quizá en el cuerpo me pueda resultar difícil o no, pero Dios me va a ayudar. Pero al alma le resulta fácil de llevar, hermano. Y el alma en el mundo espiritual camina. Y hay almas que en el mundo espiritual caminan ligeras. Ligeras, como alguien que camina rápido, ¿verdad? Porque está apurado por llegar al lugar. Pero de pronto hay almas también en el mundo espiritual que ellas caminan como pesadas, como si estuvieran enfermas, porque en realidad están enfermas. Caminan como que no pueden con sus mismos pies, como arrastrándolos, ¿verdad? Porque se han puesto cargas que Dios no le puso. Por eso también lo dice Job, lo dice el Espíritu Santo en Job, perdón, mejor dicho, ¿verdad? Y también lo dice también el Señor en los evangelios. En Mateo 11:30, que es mi yugo es fácil y es mi Ve, por eso también dice allí que Él no dará una carga que el hombre no puede llevar. Hermano, ¿y cómo te cree que la carga que el hombre no puede llevar? Se refiere al alma. Se refiere al alma. Él no dará una carga que el alma no pueda llevar. Todas las que Él da, el alma las lleva ligera. Mire, en el mundo espiritual hay almas ligeras para hacer todas... A ver, ¿cómo le explico esto? Para hacer todas sus cosas necesarias para lo que es del cuerpo. Por decir, para buscar ¿cómo le digo? Para buscar su lugar donde vivir, ¿me entiendes? Para buscar su documentación necesaria, para buscar sus cosas que se necesitan para vivir en la tierra. Esas almas hay personas que son ligeros para eso, pero rápido y fácil. Debe que resuelven los problemas inmediatos, son bien diligentes para todos esos problemas, pero los de Dios los dejan a un lado. Por eso es que el Señor dijo que se lo entregue a Él, ¿entiende? Y por eso es que el Señor habló acerca del afán, porque el afán quiere decir que usted está enfocado en algo que no debería estar enfocado en eso. Entonces las personas que son ligeras para esto, de diligenciar bien su vida, en el mundo espiritual, ellos son pesados para hacer lo espiritual. Y acontece al revés, con los que son pesados para hacer esto físico, para hacer estas cosas como para su vida, se retrasa en ciertas cosas pues necesarias por la sociedad y demás. Pero ¿sabe por qué? Porque su vida está entregada de lleno a lo espiritual. Y no le da ni el tiempo, ni la mente le da para eso. Pero Dios se lo da en su perfecto momento. Como muchas veces nos hemos afanado de pronto por buscar un dinero para algo. Pero no el momento. Sin embargo, cuando llega el momento, Dios pone el dinero en el momento exacto cuando llega la cosa. En el momento exacto, cuando llega la cosa, Dios lo da. No lo da antes, enseñándole a uno que todo si uno se lo entrega a Él,
por hacer lo espiritual, entonces Él todo lo da en su perfecto momento. Porque el tiempo del hombre es diferente al de Dios, hermano. Entonces, sí acontece. Entonces, el alma que es muy diligente para todas estas cosas, resulta, me equivoqué, el cuerpo, que es muy diligente para todas estas cosas, resulta que su alma es pesada para las órdenes celestiales. Hay también escrito una palabra que el Señor, y allí lo plasmé también el hijito, según el Señor me lo iba dictando, ¿verdad? Que dice que nosotros somos participantes del llamamiento celestial. ¿Sí lo he leído, no? Somos participantes, está en el libro de los Hebreos. Amados, que somos participantes, por ahí lo puedo encontrar está el llamamiento celestial, que es nuestra profesión, hermano. Pero vea la palabra que dice, el llamamiento celestial, su misma palabra con que lo describe, y ya está diciendo de qué se trata, no es terrenal, no es llamamiento mío, no es de mi corazón, sino que es celestial. Este llamamiento celestial, hermano, no se debe de dejar por el llamamiento de lo terrenal. Por ejemplo, Dios no me mandó a ir a cuidar los niños, los nietos, los bisnietos y de esas cosas. Por decir, en este caso, muchas personas dicen, Dios me mandó a esto según su propia mente, Dios no le habló. O sea, eso es lo que el hombre imagina en sí mismo, ¿verdad? O no me mandó el Señor a estar afanado en papeles, uno tras otro, y que no es cuando termine, pues termina con uno y viene otro. Hebreos 10. Y termina con el otro y viene el otro, y termina con el otro y viene el otro. Cuando yo me enfoco en esas cosas, yo dejo el llamamiento celestial. Era lo que fue determinado para mí. Y me hago, porque hermano, la ligereza de pie, si usted lo ha leído, o pasado por ahí algún momento, cuando habla acerca de la ligereza de pies, como la gacela del campo que tenían ciertos hombres de Dios, como Asael, ¿verdad? El hermano de Joab, que fue muerto allí por Abisai, fue muerto cuando estaba él persiguiendo al general del ejército de Israel. Dice que era ligero como una gacela del campo. Y a ver, ya hay varios hombres de Dios en la historia de David, más que todo, que eran hombres que seguían a David, que eran los principales del ejército de David, ¿verdad? Estos hombres eran ligeros como una gacela del campo, sus pies corrían de una manera terrible. Así lo dice, el ligero de pies como la gacela del campo. Bien, ¿sabes por qué? Porque esos hombres representan el verdadero ejército de Dios que cumple su llamamiento. Estos hermanos sus almas son ligeras como una gacela del campo. Eso es lo que quiere decir. Se lo puede buscar por ahí en cualquiera de los ejemplos. Hay varios ejemplos que dicen que son ligeros como la gacela del campo. En el caso, uno de los que me acuerdo es Asael, el que mataron al inicio. Pero muchos eran así. Muchos de ellos eran así. La mayoría de ellos eran ágiles para todo. Pero hermano, tenle cuenta, estos hombres somos nosotros, pero en lo espiritual. Así mismo es, pero en lo espiritual. Estos hombres mataban leones, estos hombres corrían como, ¿y tú sabes lo que corre como una gacela del campo? Eso es algo sobrenatural, porque nadie puede físicamente correr como una gacela del campo, pero ellos sí lo hacían, si lo dice porque era así. O sea que eso sobrepasa lo que el hombre tiene hoy como estos corredores que son los más. No, hermano, eso no le llegan a las plantas a aquellos. Eso sí corrían como gacela del campo y entre los montes. O sea... No, era en Hebreos 3, perdón. O sea que estos hermanos, somos nosotros mismos, porque estos hombres eran bien ligeros, porque ellos no estaban enfocados en el resto de las cosas de sus vidas, como está enfocado el corazón del hombre, sino que estaban enfocados en su llamamiento que tenían para con David, y David te representa a Dios, ¿verdad? Porque Dios es representado por él en su vida y todo lo que hizo. Y es representado por él, y los hombres que estaban con él representan a los que están cerca de Dios, a nosotros que hoy, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a nosotros. Entonces ellos representaban a nosotros, y así mismo somos, así exactamente, pero los que realmente están enfocados en ese negocio, pero en lo espiritual, de la ligereza que ellos tenían, la fortaleza de las manos,
el vigor que tenía uno que con un solo blandier de una sola varina mató a 800, ¿verdad? Otro que mató a 2 leones y después otro león más cuando nevaba, y todas las cosas terribles que ellos hacían, hermano. Esa es tanto la agilidad como la fortaleza, como el vigor y como la destreza del alma. Ella se hace diestra o se hace inútil, una de las dos. Ahora, esto va en contraposición con lo que usted haga con el cuerpo, hermano. En lo que usted es para la vida, para el cuerpo, eso es lo contrario a lo que acontece como es su alma para con lo espiritual, y viceversa. ¿Entiende? Una persona, hermano, que está metido de lleno de a profundo en el negocio de Dios, no puede estar pensando todo el tiempo en papeles y todo el tiempo en cuestiones sociales, en cuestiones familiares, en cuestiones personales de la vida del cuerpo. No puede de ninguna forma, porque de lo contrario tendría que dejar una cosa para poder hacer la otra. Tendría que dejar aquello. Eso es como servir a 2 señores. Un señor es el cuerpo, otro es el alma. Entonces, eso es como servir a 2 señores. Un señor, el que sirve al Señor es el alma diligente, porque el que sirve al corazón del hombre, su propio corazón, es el cuerpo diligente, para lo que es del cuerpo, para lo que es lo físico. Y esto, hermano, se contrapone. Y por eso que dice también, esto me lo dictó el Señor escribió en otro escrito ya más pasado, ya de unos meses atrás, no muchos, pero unos pocos meses atrás, donde habla de lo que habla Isaías, que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová son como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ese es el alma. Corren y no se cansan, pero ese no es el cuerpo, hermano, ese es el alma. Pues son fuertes y tienen la resistencia. El alma, en ese caso, es la que tiene la resistencia para correr sin cansarse. Porque físicamente el cuerpo no puede correr sin cansarse, se cansa en un momento. Pero es de ahí de lo que habla Isaías, habla del alma. Ella corre sin cansarse. Esa alma, hermano, que corre sin cansarse, es la que es resistente para el trabajo espiritual que Dios le manda. Pero hay personas resistentes para hacer todo lo terrenal. Donde lo manden en lo terrenal va. Y lo que se le exija de la sociedad lo va a hacer. O sea, no se trata de hacer cosas que vayan, ¿cómo le digo?, en contra de lo honesto. No se trata de eso. Sino que, hermano, ¿acaso el príncipe de este mundo no es Satanás? Y no es el que pone toda esa cantidad de cosas, no es el que pone toda esa cantidad de engaños en la sociedad, cosas que se pasan de lo necesario. Si no sabía, él es experto en hacer eso, hermano. Uno dice, no, hermano, porque esto es necesario, lo pide el país para esto. Mire, hermano, eso lo puso Satanás, porque eso no era necesario, sino que él pone las cosas que se pasan de lo necesario. Lo necesario es necesario, lo demás lo puso el diablo. Y la gente no lo sabe, la gente no lo entiende. Por eso que dice que engaña al mundo entero. Por eso que dice que el mundo entero es dominado por él. Pues eso lo dice Juan y lo dice también en Apocalipsis también. Primero de Juan 5:9, por allá está, que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que es dominado por él. Él lo gobierna. Le dice, no, ahora tienes que hacer esto. Tienes que hacer entonces ahora esta tarea que te demanda la sociedad. Y mañana, esta otra, también se te pide esto y esto y esto demás. Y mañana, también esta otra. Y él tiene a la gente así, bajo su dominio, bajo sus pies. Esto hablando de los cristianos. Porque usted cree que cuando habla del mundo habla de excluye a los cristianos. No, hermano. Cuando habla del mundo habla de todo aquel que no vive en la perfecta obediencia a Dios. Es el mundo. Llámese cristiano, llámese como se llama ahora. Los demás los tiene en otros niveles. En el nivel de los pecados. Pecados morales. Pecados conocidos. ¿Verdad? Entonces a los que no tienen ese nivel los tienen en otras áreas. Y ahí lo tiene atado. Y el hombre bien diligente para cumplir todo eso, hermano. Porque hay cosas
que demanda la sociedad. Esto me lo ha hecho saber con su propia voz clara el Señor, que me lo ha dicho, que yo, por decir, de un año para atrás pasado, he estado muy preocupado por eso. Y Señor, mira que yo no he podido hacer esto, ayúdame en esto. Tú sabes que es porque no he podido, tú sabes por qué, porque no tengo los recursos, tú sabes por qué. Y el Señor dejándome. Pero hasta que ya desde hace meses acá me empezó a hablar del asunto. Y me empezó a hablar de que Él no me iba a condenar por nada de eso, porque eso es algo que Él sabe realmente los detalles de las cosas y la injusticia de lo que se pide. ¿Entiende? Y después entonces me he hecho entender ya, hasta ahora mismo incluso, ¿verdad? Y saber ya más claro que esas son cosas que Satanás ha puesto que se pasan de lo necesario. Y se pasan en extremo, hermano, de lo necesario, que no son necesarias. A usted le dan a leer lo voy a poner un ejemplo, a usted le dan a leer de pronto en un trabajo que va a ser un contrato o algo, una lectura de la política, ¿verdad? De la política, no sé cómo es que se llama eso, policy, no sé qué se dice en inglés, pues de los detalles de la política del trabajo, ¿verdad? Mire, y es un escrito tan súper largo que usted no lee, yo creo que ni en 2 horas alguno de ellos. Ahora usted va a pensar, no, voy a hacer, y tiene que entonces darle clic que donde dice aceptar o no acepto. Entonces usted va a pensar, no, entonces voy a quedar como mentiroso, Dios me está viendo que no voy a leer esto y le voy a dar a aceptar. Pero van a meter 2 horas leyendo cosas que lo van a sacar del plan de Dios. El Señor lo que me dice, eso no es necesario, es un invento de Satanás. Pásalo por alto. Porque muchas cosas, hermano, hay que pasarla por alto, pero hay que preguntársela a Dios. ¿Me entiende? Porque le voy a decir un secreto y que muchos hermanos se asombrarán. Si alguno escucha y piensa, el Señor me dijo una oportunidad ahí acerca de las autoridades. Acerca cuando habla, ¿verdad?, que estemos sujetos a las leyes y a las autoridades. Y el Señor me dijo así, donde me quedé sorprendido y sin palabras que hablar, sin fuerza. Así me dijo el Señor, vosotros sois las autoridades. Pues son autoridades espirituales, no terrenales, que están llenas de iniquidad. Vosotros sois las autoridades. De esas son las que he hablado. Y esos son los que se respetan. Eso es lo que he hablado. No se trata tampoco de faltarle respeto al policía, porque no se trata de eso ni ir al extremo. No es eso. Pero se trata de obedecer porque esas autoridades espirituales obedecen a Dios, porque habla de lo espiritual, la gente se va a lo terrenal, a lo físico, hermano. Entonces eso es lo que me dijo, vosotros sois las autoridades, porque si acaso el gobernante te manda a casar a un matrimonio homosexual, ¿lo haces por obedecer a las autoridades? ¿O acaso te manda a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, porque son las autoridades? ¿Lo harás? Dice, entonces no ha hablado de ellas. Vosotros sois las autoridades, los líderes del pueblo que viven una perfecta comunicación con Dios, porque todo lo que Dios ordena, ellos lo dan a conocer al pueblo. Y cuando se acata eso, viene el castigo de Dios a través de los ángeles. Por eso que dice, para que no recibáis el castigo, sino que recibáis la alabanza. Eso lo habla en Romanos capítulo 13, cuando habla de las autoridades, ¿verdad? Pedro también lo habla. Entonces, hermano, se refiere a eso. Y los que son diligentes para obedecer toda esa cantidad de cosas extralimitadas que ha puesto Satanás a través de los gobiernos y las autoridades, los que son diligentes para obedecer a eso y a toda la demanda que se hace, hermano, demanda económica, demanda de todo, son tardos y son torpes y son pesados para trabajar en lo espiritual. Porque uno es diligente para algo y rápido y fácil para hacerlo, pero otro que no tiene esa capacidad, no lo es. Porque uno, hermano, desarrolla las capacidades. Y mire, el Señor me habló de las capacidades también. Conforme al llamamiento de cada cual, Él le da a esa persona las capacidades para eso. Ya sea por decir, por ejemplo, capacidad de escribir, capacidad de escucha, capacidad de ver, capacidad de, no sé cómo explicar, de profetizar, capacidad de pronto de hablar salmos, ¿me entiende? Capacidad de ¿cómo le digo?, de interpretar sueños, aunque toda interpretación de sueños viene por Dios,
viene por la voz de Dios y viene, pero le da independientemente de eso, le da la capacidad y la debe de desarrollar. Y las personas perdidas en todo aquello que se le exige del cuerpo, mire, van perdiendo las capacidades que Dios le dio al inicio hasta que mueren. Porque la capacidad que Dios da al inicio debe de ser desarrollada, hermano. Si no es desarrollada, eso muere. Si usted desde el inicio no desarrolla todas las partes del cuerpo que tiene el cuerpo que le dio, esa parte llega a morir. Por eso usted desarrolla toda, de pie a cabeza, toda la desarrolla. No se queda una sin que la desarrolle. Todos los huesos se ponen en función. Todos los miembros del cuerpo se ponen en función. En una u otra forma. Unos más que otros. Pero si alguno usted no lo ejercita o quédese sentado ahí en una pierna durante tiempo largo, a ver cómo sale acalambrado. ¿Verdad? Así. Entonces, así mismo es, hermano, cuando usted no ejercita una capacidad del cuerpo. Esa parte queda inerte. Esa parte queda sin una eficaz función. Asimismo, acontece con las capacidades que Dios da. Y las capacidades que Dios da se pierden. Por eso que dice el proverbio que mucho hay en el barbecho de los pobres. Mucho pan. Pero se pierde por falta de diligencia. Estas capacidades, hermano, uno las va desarrollando cuando uno se va a enfocar en lo del Señor. Pero entonces, enfocado ágilmente en su vida, va perdiendo las capacidades espirituales que de un inicio le fueron dadas. Lo que Dios da no se debe de quedar así, debe de multiplicarse. En ninguna manera se debe. Si se queda así, Dios le va a pedir cuenta y lo pierde. Usted dirá, pero ¿por qué si lo que me dio, me dio? ¿Por qué tengo que darle más? ¿Sabe por qué? Porque lo que le dio es Dios mismo, porque parte de Él, es parte de Él. Sale de Él porque es parte de Él. Y lo de Dios no se estanca. De lo contrario, no es de Dios. Si lo de Dios se estanca, es porque el hombre fue negligente. Pero si el hombre es diligente, lo de Dios se desarrolla. Y ahí que se prueba la diligencia de la persona. Cuando Dios te da las capacidades y tú las desarrollas, entonces demuestra que eres diligente. Si Dios te da las capacidades y quedan ahí estancadas, no se desarrolla, se demuestra ante todo el cielo de que no eres diligente, sino perezoso para desarrollar aquellas capacidades. Porque lo de Dios, hermano, como es Dios mismo y es parte de Dios, porque todo lo creado es parte de Dios, ¿verdad? Y habla de una parte de Dios, porque Él es infinito. Así mismo, hermano, como Dios no tiene fin, Él siempre va en crecimiento. La gente solo se enfoca en que Dios no tiene fin. No es solo que Dios no tiene fin, es que nunca deja de aumentar su luz. Es algo que sobrepasa el entendimiento humano. Es algo que sobrepasa la mente, hermano, terrenal. Entonces, lo de Dios, no hay forma de que se quede estancado en un lugar. No hay forma. Si Él te lo da y eres diligente, eso se desarrolla. Y si no, lo dejas perder. Y al final se sale de ti y te queda con lo estancado. Entonces Dios va a pedir cuenta. Y ahí que está también lo que habla acerca de la parábola de los talentos. Cuando le pide Dios cuenta por los talentos a los que le dio los talentos. A unos 10, a unos 5, a unos 1. ¿Verdad? Pero a todos, dice, le dio conforme a la capacidad de cada cual. Entonces, cada cual debe de desarrollar. No importa si uno tiene más o si uno tiene menos, pero debe desarrollar lo que se le dio. Y ahí habrá demostrado que era ágil y diligente para lo espiritual. ¿Qué pasa cuando uno se va a sus propios sueños? Va a empezar a desarrollar las capacidades en correspondencia con esos sueños que él está buscando. Porque en correspondencia con el plan son las capacidades que se tienen. O sea, uno es el plan, pero para ejecutar ese plan se refiere a tener ciertas capacidades en esta, otra área, en varias partes, ¿verdad? Entonces, así es. Y va a desarrollar para ese sueño capacidades, no las que Dios le dio, las que uno mismo, ¿verdad?, desarrolla de sí mismo por el deseo de su corazón. Pero las que Dios le dio quedan muertas. Entonces tiene una correlación y está unido las capacidades que Dios da para ejecutar las tareas con el plan trazado por Dios para que el hombre haga. Y eso se ve en la vida de cada cual.
Eso se ve en la forma de vivir de cada cual. ¿Entiende? Usted entra, por ejemplo, de pronto a muchos lugares cristianos, ve que tienen de todo, hermano, no le falta nada, tienen, ¿cómo le digo? No es que Dios de pronto nos haga que nos falte una cosa, no me refiero a cosas necesarias, básicas, sino, hermano, que no le falta de multitud de cosas, tienen en exceso de cosas que son hasta no necesarias. ¿Sabes por qué? Porque son diligentes para todo eso, perdiendo lo de Dios. Por eso que Pablo lo dijo, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con él. O sea, hay algo que es necesario. Bien, esto me lo da Dios. Como un proverbio que me dio ayer el Señor, y en el proverbio no me acuerdo exactamente cómo dice, pero que me dijo acerca de eso, que la adquisición de muchos bienes aparta al hombre de Dios. Lo aparta. La adquisición de muchas cosas. ¿Qué tienes, hermano? Tengo de todo. Después está para regalar, también tengo esta cantidad de cosas. ¿Por qué es diligente, hermano, para buscar todo eso hasta que se le desborda? Otra cosa es que me venga de a gratis, yo no lo busqué. Eso es muy diferente, ¿me entiende? No estamos hablando de eso, pues muy diferente. Que me venga de a gratis, pero yo qué culpa tengo que me vengan a traer. Ahora, que yo sea bien diligente para todo eso, habla de mi vida espiritual. Porque es lo que el Señor dijo acerca de servir a dos señores. ¿Te sirve el Señor que el cuerpo o te sirve el Señor que el alma? Y el alma tiene un Señor, porque un Señor está encima del otro. No es que el alma sea mi Señor o que el cuerpo sea mi Señor. Yo soy espíritu. Por eso estoy hablando. Pero un Señor está encima del otro, por niveles. Y el Señor de todos es Dios. Entonces, el que sirve a Dios es el alma diligente, hermano. Porque sirve al hombre es el cuerpo que es diligente para lo que el alma no lo es. Y esa es la diferencia. Y en los muchos sueños, hay que tener mucho que ver con las alabanzas nosotros, porque a través de los cánticos entran espíritus de las tinieblas, porque ellos toman lugar allí. Pues en la alabanza usted invoca. Y entonces, por ejemplo, usted una alabanza a Dios, inspirada por Dios, se invoca a Dios. De hecho, la mayoría de las alabanzas de hoy no son inspiradas por el Señor. La mayoría de las alabanzas de hoy, aunque usted escuche que diga Jesús, ten cuidado, porque a veces dice Jesús, pero se refiere al Jesús terrenal que han creado en los corazones de los hombres. O sea, se refiere a ese Jesús, ¿entiende? Y aunque usted diga Dios, se refiere al Dios que creó en su mente. Porque hoy hemos tomado, hermano, de decir, hermano, si la alabanza no se menciona a Dios, si no se menciona a Jesús, no, está errado. O sea, aunque se mencione a Dios, aunque se mencione a Jesús, él puede estar hablando de Satanás, porque es el Dios de la mente. Y es el Jesús creado por el hombre. No se trata del nombre, porque el nombre, hermano, no son las letras. El nombre es lo que yo entiendo que realmente es Dios. Es el verdadero nombre que yo le doy, no las letras. Eso no hace que yo de verdad conozca y ame a Dios como debo de conocerlo y amarlo. Que tenga las letras, el nombre así, exacto, como es, ¿verdad? Entonces por eso no se guíe, porque eso me lo hizo entender también el Señor claro. Y ahora reciente, aunque diga Jesús, no son de Dios muchas. Y hablan al aire. Y cuando usted va a los salmos, y cuando usted va a la escritura, cuando se habla de Dios, cuando se invoca, cuando se alaba, hermano, de la forma que se alaba, no se hablan cosas vanas, sino que tiene un fundamento, ¿me entiendes? Por ejemplo, te habla de la misericordia, te habla de la justicia, o te habla de la piedad, o te habla de esto. Tiene un fundamento, hermano. No que te alabo, y te alabo más, y te adoro más, y te alabo más. Está alabando a Satanás. No tiene ni un fundamento eso, hermano. Ni un fundamento del corazón de Dios. Solo es que te alabo, y te adoro, y te alabo, y te adoro, y te alabo, y te adoro. Solo es eso. No sale de ahí. ¿Entiendes? Le ponen quizá una o otra cosita, pero no sale de ahí. ¿Entiendes? No tiene un fundamento, ¿cómo le explico? No tiene un fundamento espiritual. No tiene un fundamento doctrinal. No tiene un fundamento profético. No tiene un fundamento apostólico, porque el fundamento apostólico es el fundamento del evangelio. Son el fundamento que Dios le dio a los apóstoles, hermano. Esto es lo que crea el fundamento. Eso es lo que dice Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento.
pero otro edifica encima. Y hablo en la alabanza del fundamento. O sea, le inspira a Dios. No que te alabo y te adoro y te alabo y te adoro y te alabo y te adoro. ¿Me entiendes? Y a veces te alabando a Satanás, aunque diga Jesús, aunque diga Dios, aunque diga Jehová, o el nombre que diga, referido a Dios, porque no por eso se alaba a Dios, hermano. Bueno, y los satanistas le llaman Dios a Satanás, porque ese es el Dios de ellos. ¿No lo he leído, hermano, que dice acerca de incluso del dinero, que dice que es un Dios? ¿Verdad? Ahí está en la Biblia. Entonces, acerca del dinero, que es un Dios. Entonces, Dios, menciona su palabra, así como decir Dios, no es que se esté refiriendo al Dios verdadero. Entonces, hay mucha alabanza errada. Y en la mayoría, hoy lo que hace que es como emocionar, alimentar los deseos vanos del corazón. Entonces, veo una alabanza por allá que dice: conquistaré, venceré. Habla de sus sueños inmundos, sus sueños impuros, sus sueños. Vamos a ponerle que no sean impuros. Vamos a ponerle que sean sueños familiares, sociales. Bueno, igual, son sus sueños de su corazón engañoso de lo que está hablando. Que si conquistaré, que si Dios me dará la victoria, pero la victoria es lo que Él quiere. Y no es la voluntad de Dios. Y si cantando eso, invocan a los demonios. Y cantando eso, los demonios llegan y entran en sus vidas. Porque así se invocan los demonios, ellos entran, llegan. Porque así baila Satanás con muchas alabanzas, hermano. Él danza en medio, con muchas alabanzas. Que la gente se está pensando que son para Dios. Es decir, no lo son, hermano. No lo son. El Todopoderoso. Pero también al diablo le dicen así. Mal dicho, claro está. Pero, ¿y? Porque él también se viste como ángel de luz. Y si se viste como ángel de luz, ¿no se pone nombre también de Dios? Se ponen nombres de Dios. Y se lo da a los suyos. Entonces así, hermano, porque ellos hablan del deseo del corazón, y hasta el punto que hoy en las iglesias se enseña a que Dios te dará tus sueños. Mete el punto de donde llegue el error. Que hoy toda la Biblia habla en contra de eso. Porque cuando uno carga esa cruz, eso se trata, hermano, de hacer morir mis sueños. Si yo no hago morir mis sueños, entonces Adán está vivo. O sea, si el hombre no hace morir sus sueños, su corazón es de Adán. Eso es lo que quiero decir cuando digo que Adán está vivo, no el personaje físico de Adán, sino el hombre nacido de Adán. O sea, Adán está vivo el hijo de Adán, en el que no hace morir su sueño. Entonces, este Adán, como habla 1 Corintios 15 por los finales, 40 y pico al final hasta por allá, este Adán tiene que morir, debe de morir, para que pueda vivir el postrer Adán, que es Cristo. Ese Adán debe de morir. Voy a poner, por ejemplo, parte de donde lo dice. Por ejemplo, está desde 1 Corintios 15, 40 y pico en adelante, dice 45, por ejemplo. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente. O sea que hay dos Adanes, ¿verdad? Le voy a explicar por qué hay dos Adanes. El primer Adán, aquel fue el que pecó. 1 Corintios 15, 45. Alma viviente, o sea, vivía. El postrer Adán es espíritu vivificante. No se guíe porque espíritu está en minúscula, porque aún los mismos que tenemos en la Biblia no saben lo que ni siquiera se estaba refiriendo a ellos, el Señor, y por eso lo pusieron en minúscula. No se guíe porque dice espíritu en minúscula, repito, porque los mismos que tradujeron la Biblia no saben a qué se estaba refiriendo el Señor. O sea, la Biblia no la tradujeron hombres que de pronto Dios les reveló a Isaías, a Jeremías, a Pablo, a Pedro, lo que escribieron. Ahora, lo que tradujeron, ellos entonces pusieron con mayúsculas o minúsculas según entendieron. Pero en realidad no se estaba refiriendo, se está refiriendo a Dios mismo. Este es el postrer Adán. El primero es el primero, el postrer es el último. Entonces hay dos Adanes. Dice, el primer Adán fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, perdón. El postrer Adán, espíritu vivificante.
Voy a brincar 47 donde dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, o sea que hay dos hombres. El segundo hombre, que es el Señor, es decir, se da cuenta que Él es el segundo Adán, porque se refiere aquí al primero y al postrero. Ahora, ¿por qué él se llama postrero Adán? No porque Él sea Adán, no tiene nada que ver realmente con el pecado de Adán, ni con el corazón de Adán, que fluye a través de ese pecado, sino porque es el creado por Dios. Dios creó a Adán. Entonces se refiere al hombre creado por Dios. El primero se corrompió, entonces creamos el segundo, que es Cristo el Señor. No es creado Él, sino que fue puesto en el vientre de una mujer, pero nace del vientre de una mujer en cuerpo de hombre, no que sea creado porque es Dios mismo en Él, ¿verdad? Pero este es el postrero. Entonces, a partir de Él, Dios crea un hombre nuevo, como Él. No estaba pendiente de toda esa cantidad de cosas. Usted sabe que María estaba bien, María postrada a sus pies en su negocio, pero Marta afanada con otras cosas. Entonces María estaba siendo diligente, hermano, para ella edificar su espíritu y para que su alma fuera ágil y diligente en lo que después se le iba a mandar y lo que se estaba mandando en ese momento. Pero Marta, que estaba siendo diligente en lo del cuerpo, estaba desarrollando pereza para el alma, ¿entiendes? Y no estaba desarrollando lo que era la fe y las demás áreas espirituales. Entonces por eso el Señor le dice, estás afanada y turbada con muchas cosas. Entonces era necesario, sin embargo el Señor dice que estaba afanada, porque no era lo que Dios estaba mandando a hacer. Aunque el hombre va a decir, pero si esto es necesario, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Entiende? Ahora, pero la mente de Dios es diferente a la mente del hombre, hermano. Entonces, lo que el Señor estaba mandando era hacer otra cosa. Él proveería de otra manera eso. Pero lo que el Señor estaba mandando hacer era otra cosa. No era afanarse en ese asunto. Entonces, el postrer Adán, hermano, que el Señor, Él es diferente a ese primero que lucha por lo terrenal, que lucha por lo del cuerpo, dejando el sueño de Dios para con Él. En la búsqueda y en la conquista de su sueño, de su corazón. ¿Entiende? Ahora, así como es el Señor, dice que debemos ser nosotros. Ojo, porque nosotros somos imagen de Cristo. Si no somos realmente su pueblo escogido. Porque el pueblo escogido, hermano, se parece al Señor. Lleva la imagen de Él. Y por eso es que dice, me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra. Porque, ¿qué quiere decir eso? Ser testigo de Cristo es imitarlo y sea conocido Él a través de mí. No por lo que yo hable, sino que, no me refiero a eso, sino que sea conocido Él. Eso es una parte. Pero la parte que no estamos refiriendo, que se refiere a la Escritura, es que testifico de Él con mi vida. Ya, mi vida es la que Él llevaría. Y está duro decir, no, Dios no llevaría la vida que yo llevo. No me lo imagino. Si lo conocen los evangelios, como fue el Señor, estando en la tierra, ¿verdad? Entonces, está duro que uno tenga que decir, no creo que el Señor llevara la vida que yo llevo. Está bien duro eso. Entonces eso me descubre a mí mismo de que yo todavía no tengo su imagen. Y me hace ver. Por eso es que dice, hermano, que debemos examinarnos. Uno se debe de sentar a examinarse y decir, déjame ver. Realmente en esta área de mi vida, vamos a poner área social. ¿Sería Dios así como yo soy? En esta otra área familiar. ¿Sería el Señor, según leemos en los evangelios y en las cartas y demás, así como yo soy? Área laboral, área matrimonial, de multitud de áreas, todas las áreas. ¿Haría el Señor esto? ¿Tomaría estos caminos y haría estas cosas que yo hago? ¿Pasaría tanto tiempo haciendo esto que yo hago? ¿Verdad? ¿Se metería el Señor como yo 4 horas en YouTube y 5 horas en Facebook? ¿Haría el Señor eso? ¿Se sentaría el Señor a hablar las cosas que yo hablo? Uno debe de compararse con Él, hermano. Por eso es que Pablo dice, muchos, comparándose a sí mismos, si lo ha leído, porque muchas veces hablo, hermano, entendiendo que se ha leído, ¿me entiendes? Pues no tiene uno que saber exactamente
capítulo y versículo, pero si ha leído la Escritura, que de lo cual debemos estar llenos todos, entiende que eso está, y lo que estoy hablando está escrito. Por eso Pablo dice, muchos no son prudentes comparándose a sí mismos consigo mismos, porque ¿con quién me comparo? Conmigo mismo. Al compararme conmigo mismo, estoy haciendo lo correcto. Me comparo con mi mente carnal, por eso me comparo conmigo mismo. Según mi mente, hago una comparación de mis obras con lo que debería ser. El hombre perfecto de mi mente es inmundo y torcido al lado del hombre que Dios tiene y del hombre que Dios ha determinado que sea yo. Entonces yo me comparo con el hombre que está en mi mente. Bueno, eso lo puede buscar comparándose a sí mismo consigo mismo. No son prudentes. Pero cuando usted se sienta y si no conoce realmente la Escritura, no va a poder hacerlo. Por eso es que, hermano, uno tiene que estar bien lleno de la palabra de Dios. Debe estar bien lleno de las Escrituras, de los Evangelios, porque es el corazón. Y de todas, porque Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis, se describe a Dios y todas son sus palabras. Bien, pero como centrado en los Evangelios, ¿verdad? Allí hay un fundamento que se ve como más el todo del Señor en su accionar ya directo y demás. Bien, hermano, cuando yo me comparo con el Dios que leo en los Evangelios, en todas las áreas, me doy cuenta. 2 Corintios 10:2. Cuando yo me comparo con el Señor que leo en los Evangelios, hermano, en todas las áreas, y me doy cuenta con realmente juzgo con justo juicio, crítico, hermano, no para perderme, sino para salvarme, porque si es para perderme me voy a justificar, ¿verdad? Cuando yo me comparo con el Señor que yo veo en los Evangelios, entonces veo que estoy lejos de su imagen, o veo si estoy cerca, o veo si estoy más o menos un término medio, ¿verdad? Entonces, esa es la real comparación. ¿Sabes por qué? Porque, bien, lo que le estaba leyendo de 1 Corintios 15:45 y después 47, que dice que el primer hombre de la tierra, terrenal, dice que el segundo hombre, que es el Señor, dice, es del cielo. Si es del cielo, su mente es del cielo, no tiene nada que ver con la de la tierra. La mente de la tierra le va a decir, hermano, usted está loco, usted tiene que salir a resolver este problema de trabajo, o de salud, o de familia, o de social, o de esto. Le dice, no, usted está, ¿cuántas veces no lo han dicho? Multitudes de veces. No, hermano, yo no puedo por estar ahí todo el tiempo dejar de... No, ¿cuántas veces no nos lo han dicho? Hasta pastores, pastoras, así. Y diciendo así, manifiesta lo que son, terrenales. Y manifiesta su mentalidad. Porque no entiende la mente de Dios, hermano. El hombre no la puede entender. Ahora, vuelvo y le digo, aquí está hablando del Señor. Y está hablando de Adán como el primero, y está hablando del Señor como el segundo. Pero también habla de los que son sus hijos. Porque después dice, como el terrenal, el verso 48. Porque dice, ¿cuál el terrenal? ¿Cuál es? ¿Cómo? O sea, como él. Para los que no entienden de pronto este lenguaje, ¿verdad? Muchos hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí apenas un momentico, compran unas Biblias modernas y tienen un lenguaje que no se diferencia nada con el lenguaje popular y callejero. Casi es lo mismo prácticamente lo que se habla y como que se le cambia, hermano, la mentalidad verdadera del Señor. Por eso lo explico. Si alguien no sabe, bueno, como el terrenal, dice, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Esto quiere decir, como Adán, también son los de mente terrenal. Así como Adán, también son los de mente terrenal, o sea, se parecen a él, piensan como él. Ahora dice, ¿y cuál el celestial? Que es Cristo, como él, tales también los celestiales. Quiere decir, como Cristo, también son los que son de mente celestial. Esos son sus hijos. Estamos hablando de nosotros. Entonces, esto no es solo para Adán y Cristo, sino sus hijos. Y dice, así como el verso 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, o
sea, yo traigo al mundo, a la tierra, yo traigo la imagen de mi Padre, porque de él aprendo. No hablo de un padre físico, hablo de un padre espiritual. Los hijos de Adán son hijos espirituales de aquel hombre que pecó. Y los hijos de Cristo son hijos espirituales del hombre que todo lo venció. Ahora, así como hemos traído la imagen del terrenal, siendo de mente terrenal, así mismo como la traímos, ahora traeremos también la imagen del celestial. Pues la imagen del terrenal, ¿cuál es? El que piensa como la mente de la tierra. Así como el ejemplo que le estaba poniendo. Esa es la mente de Adán. Y cuando usted actúa de esa forma, usted está diciéndole al mundo, soy hijo de tal persona. Usted está mostrando al mundo de quién es hijo. Pero cuando viene con la mente de Cristo, esta mente que no es entendida, hermano, por lo natural, por lo lógico, porque todo lo de Dios se pasa de lo natural, hermano. No puede ser entendido de manera natural, de manera terrenal. Cuando usted viene con esta mentalidad y este modo de vida tan loco para el hombre de la tierra, tan desatinado para el hombre de la tierra, entonces usted está trayendo la imagen del celestial y usted está mostrando al celestial en su vida. ¿Entiende? Por eso que dice, nosotros hemos traído la imagen del terrenal. Se supone que esto fue pasado. Pero hermano, esto es para los que realmente están viviendo una transformación del Señor. No el que se llame iglesia o lo invoque en las congregaciones de cuatro paredes de templos y demás. No, está realmente, hermano, realmente esto habla de la vida de la persona, no que si la persona es cristiana o no es cristiana, es la vida de la persona, lo que muestra Adán, o lo que muestra Cristo. Entonces, todo tiene su partida inicial, esto lo hemos hablado, en el corazón, la mentalidad, ¿verdad? Pero de ahí viene la vida. Y el sueño que se busca conquistar viene de mi mentalidad. La mentalidad que tengo me va a dar el sueño. O si no tengo ninguna mentalidad terrenal y solo me sujeto a lo que Dios me ordene, el sueño de Dios entonces se va a cumplir en mí. Por eso que nosotros no debemos de tener planes. ¿Qué planes tiene usted, hermano? Pues mi plan es que Dios haga su propósito y cumpla su perfecta voluntad en mí. Ese es mi plan. Pues usted me dice que usted tiene un plan, usted es terrenal y carnal. Y Satanás lo tiene debajo de sus pies. Si usted dice que usted tiene un plan, usted se ha apartado ya del de Dios. Pero el plan del creyente, hermano, porque la meta trazada, el plan del creyente es que Dios vaya haciendo su perfecta voluntad en cada una de las cosas que Él ha determinado de ese creyente. Y eso se va cumpliendo así con el tiempo. Y no es que en un momento, porque muchas personas, muchos hermanos, se elevan a las alturas y piensa ya el hombre que es como Cristo, pero no es así. O sea, el crecimiento va de inicio a fin y tiene su cumplimiento en una perfección cuando llega al final de su vida. Sí, realmente esa persona ha sido realmente obediente a todas las órdenes de Dios, y eso parte de la comunicación íntima con el Señor. Si no hay comunicación, no hay órdenes, porque no sabe las órdenes de Dios. El Señor lo dijo claro: el siervo que sabiéndose la voluntad de Dios no la hizo, será hastado mucho, pero el que sin saberla no la hizo, será hastado poco. Entonces, yo debo de saber sus órdenes. Para saberla, esto está en la comunicación. Si no hay comunicación, no sé sus órdenes. Y si no sé sus órdenes, voy a hacer mi plan. Entonces, si hay comunicación, yo conozco sus órdenes. Si conozco sus órdenes, las voy cumplimentando. Ahora vas a hacer esto, ahora toca esto, ahora esto, me va diciendo el Señor. Ahora esto, me lleva de aquí, me lleva de acá, me lleva de acá, me lleva a un lado, me va creciendo en este desarrollo de esto, en este desarrollo de esto otro. Según Él me va diciendo a cada paso. Entonces, ¿dónde está el plan? No hay, sino que según Él me va diciendo. Porque Israel, cuando estaba en el desierto, no sabía cuándo se iba a levantar ni cuándo se iba, o dónde iba a permanecer durante un tiempo. Porque dice
que cuando la columna de nube se levantaba el pueblo. Si la columna de nube se detenía, el pueblo se detenía. Si se detenía un día se detenía. Si se detenía un mes se detenía. Si se detenía un año se detenía. Cuando se levantaba la nube se partía, cuando se detenía la nube se detenía. Pero no fue que Dios le dijo, este es el plan, amado pueblo, este es el plan. No dijo Dios eso. Mire, vamos a estar un mes aquí, vamos a estar otro mes en la ciudad de Las Palmeras, allá en el lecho de Las Palmeras, vamos a estar otro mes en otro sitio del desierto, vamos a estar una semana aquí, Dios no le dijo eso. A cada paso los iba llevando y ellos no sabían lo siguiente, sino que a la voz de Dios, por ahí está. No me acuerdo exactamente cómo está, pero lo puede buscar donde dice, si la columna se levantaba el pueblo. Si la columna se detenía. Así lo dice textualmente. Entonces, el tiempo que estuviera la columna, así estaba el pueblo detenido. Es como el texto que dice estar quieto. Sí, exacto. Entonces, eso habla, hermano, de que Dios no te dice, este es el plan trazado para que hagamos desde el principio hasta el final, sino que Él te lo va dando. ¿Sabes por qué no lo hace así? Porque de lo contrario, ¿dónde estaría la obediencia? Ya usted lo sabe, ya nada le va a sorprender, ¿me entiende? ¿Dónde estaría la fe en esperar lo que ahora viene? Y a eso lo voy a obedecer. Ya eso ya no hace falta, porque ya lo sé. Ya sé los meses que voy a vivir en tal casa, ya sé los meses que voy a hacer tal tarea, ya sé el tiempo, los años que voy a hacer tal cosa, tal esto, tal lo otro, ya lo sé todo, ¿verdad? Bueno, pero es el plan que el hombre se traza, el cual va en contra de Dios, el cual no le da plan al hombre, sino que ya lo tiene trazado, pero se lo va dando al paso del tiempo. Por tanto, hermano, nosotros no debemos de ninguna manera estar hablando de trazarnos planes, ni trazarnos estrategias, porque eso viene del sueño. Los sueños de que habla en Eclesiastés, donde abundan los sueños, ¿sabe lo que abundan? Las muchas vanidades. ¿Sabe cuáles son las vanidades? Las cosas vanas del corazón. Que el corazón, usted dirá, no, vanidad es pensar en casas, carros, lujos y cuestiones. No, hermano. Algo vano es algo que se sale de la voluntad de Dios, que yo considero correcto, pero sale de mi propio corazón. Eso es algo vano. ¿Sabe por qué es algo vano? Porque algo vano es algo que no tiene fuerza, es algo que no tiene importancia. Es algo que no tiene un fundamento del cielo para importancia del alma. Es algo que, ya lo dice, vano, es como vacío. O sea, no tiene fuerza, no tiene importancia para el alma, para el cuerpo lo tendrá. Entonces, lo que yo determino, de pronto, aunque yo diga que es para obra de Dios, lo que sea, ¿verdad? Bueno, si eso realmente no lo dio el Señor, entonces eso es algo que no tiene fuerza, no tiene importancia. Que no lo haga, más bien no debo de hacerlo, ¿verdad? Porque no es algo dicho por el Señor. Por eso es que esas son las muchas vanidades que abundan donde abundan los sueños. Porque el hombre tiene muchas metas y sueños. Y nosotros, como creyentes, ¿qué meta podemos tener? Sino que habitar en la patria celestial. Pero meta terrenal, ¿qué meta? La que Dios trazó, que no la conozco todavía, sino al paso del tiempo. Pero de manera general, solo sabemos la meta final que tenemos. Ni sabemos cómo es, pero sabemos que sobrepasa nuestro entendimiento y que la gloria de aquello, hermano, no llega, no la gloria, lo mínimo de la gloria de aquello no llega a nuestra mente, ni de lejos llega. No llega. Es imposible poder imaginarlo, solo eso sabemos, ese final, y solo eso pretendemos, habitar, ser como Él y habitar con Él para tener y ser en la eternidad como Él ha determinado que seamos. Solo eso pretendemos, pero lo terrenal, nosotros no vamos con el conocimiento de las cosas que se nos presentan en nuestro caminar, hermano, porque entonces sería fácil. ¿Y cómo serían probados los creyentes si de pronto, hermano, se le pone las cosas enfrente para ver si lo toman o no lo toman? Pues entonces ya sé en realidad que esto no, esto sí, esto no, esto sí, ya sé todo el plan trazado. Y es fácil, es como hacer trampa, ¿verdad? No, pero la fe es probada cuando vienen las cosas que realmente ahí va Dios a probar.
¿A dónde me inclino yo? ¿Me entiende? Entonces, hermano, ese es el plan de Dios. En Éxodo 13, El plan que ninguno conoce. sería columna de nube. El plan que... Éxodo 13, 21. Jehová iba delante de ellos, le dio una columna de nube a diario por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlos. No, pero habla de cuando dice que la nube se detenía en un día o 2 días, el tiempo en que la nube se detenía, también se detenía el pueblo, el tiempo que la nube se levantaba, también se levantaba el pueblo. Pues eso es lo que estaba, pero bueno, no hay problema. Pero lo que el Señor nos hace conocer, hermano, Él tiene ya lo que está escrito, pero sin embargo el hombre no lo sabe, no lo conoce, sino que lo va conociendo al paso del tiempo. Por eso que dice, cuando Pablo habla en los Romanos acerca de los caminos de Dios, dice que son inescrutables. O sea, tú no los puedes descubrir de ninguna forma, no los puedes escudriñar para ver, entonces ha hecho así, entonces va a ser así. Jamás lo podrás descubrir. Nunca, hermano. No hay forma. Ya sé cómo va a ser. Lo descubrí. Como si fuera hombre, pues te descubrí. ¿Me entiendes? Ya lo descubrí. Hizo así aquí. Ahora sí va a ser de esta forma. Como si él fuera hombre para usted poder descubrir tal cosa. Eso es imposible. Por eso que dice, profundidad de la sabiduría, de los conocimientos, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, sus veredas, sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? El camino que determinó para mí y el camino que determinó para usted, para cada uno. Estos caminos no pueden ser conocidos, hermano. En ninguna forma Él se lo da a conocer de todo al hombre. Te da algo general, si está en la comunicación necesaria con el Señor. Te dice, va a hacer esto, va a hacer lo otro. A sus amigos le revela. Entonces, esa es la comunicación que tiene con el pueblo que es amigo del Señor. ¿Me entiendes? Ahora, te da algo general, pero uno no lo sabe. Uno no entiende los detalles del asunto. Según va pasando, ahí te va dando las cosas. ¿Verdad? Número 9:17. Cuando se alzaban las nubes, los hijos de Israel partían. En el lugar donde la nube paraba, allá acababan. Si la nube se estaba un día. Si la nube se estaba 2 días. Hay varias partes que lo dice. Bien, estos hermanos son un nacido del Espíritu. Porque el nacido del Espíritu no sabe a dónde va. Y si no sabe a dónde va, como dice Juan 3, 8 o 11 por allá, 8 creo que está. Si no sabe a dónde va, entonces es porque Dios no le da los detalles de lo que va a hacer. Somos como vientos, ¿no? Si no sabe dónde va, quiere decir que usted va a tener que ir en una perfecta obediencia, escuchando todo el tiempo la voz del pastor, que es Cristo. No me estoy refiriendo al pastor de hombre, estoy refiriendo al pastor, que es Cristo el Señor, el pastor de las ovejas. 3:22. El viento sopla de donde quiere. No, dice, o si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre el cielo de Israel, seguían acampados y no se movían más. Cuando ellos se alzaban, ellos partían. Así es. Bien, así es. No hay un tiempo esquemático que Dios va a decir, no, es un año en cada lado. No, o sea, nadie sabe el tiempo. Eso dice, sea un día, sea un mes, sea un año, sea el tiempo que sea, solo Dios, ¿entiende? Y dónde, y cómo, y qué, no lo sabe uno. Es muy variable en Dios. No se puede ni descubrir, no se puede adivinar, no se puede, porque sería divino uno, ¿entiende? Entonces eso, hermano, es lo que es también, es ser como el viento. Uno no sabe dónde va, porque Dios te puede decir de manera general, pero no te da los detalles. Porque entonces, sería poder descubrir los caminos de Dios. Y por eso que el cristiano no tiene sueños en la tierra y no tiene metas. No tiene, como decir, metas trazadas. Aunque parezca mucho desatinado esto,
no tiene metas trazadas, ni tiene planes trazados. No los tiene. Si los tiene, es terrenal. No es celestial. No se traza planes de cristiano, sino que esos planes buscar a Dios para que Dios le diga qué es lo que va a hacer. En el tiempo de que estamos ahora. En ahora que estamos. Si busca de verdad, porque el Señor me dijo esto, todo parte. Algo me dijo el Señor referente a de dónde parte. Todo parte de la búsqueda de Dios. Bien, el Señor me dijo, todo parte de la búsqueda. Pero, si la persona comienza a buscarme a su forma y como él piensa, entonces va a entender a su forma. Pero si me pregunta cómo buscarme, en esa búsqueda, al haberme preguntado, le respondo. Y en esa búsqueda le doy exactamente lo que será y lo que haré con él. Pero de manera general, no de las cosas específicas como estaba explicando. O sea, todo parte de la búsqueda. Si usted comienza a buscar a Dios, no, porque voy a buscar a Dios. Pero bueno, usted dice, no, yo voy a hacer de esta otra forma. Yo voy a vigilar hasta tal. Yo voy a vigilar hasta la 1 de la mañana, hasta las 12. Yo voy a ayunar hasta 4 horas, 5 horas. Yo voy a ayunar un día. Esa es su forma, hermano. Pero si usted le pregunta, Señor, ¿cómo quiere que te busque? Ahí le está comenzando a demostrar que usted no confía en usted mismo ni para buscar a Dios. Ahí le está comenzando a demostrar que usted sabe que su mente es terrenal y que usted no quiere sujetarse a esa mente terrenal. A partir de esa pregunta, ¿cómo te busco? A partir de esa pregunta, que no se hace una vez, es una insistencia, hermano, es una insistencia de tiempo. El Señor va a callar y no le va a decir nada para probar si esas preguntas continúan en usted, o sea, ya usted las abandona. ¿Me entiende? Él va a callar, se lo digo porque lo he vivido. Va a callar y no le va a decir nada. No porque él no se lo vaya a decir después ni porque no se lo quiera decir, sino porque así va a probar si realmente esa pregunta de verdad está en usted, o solo está diciendo de labio nada más para ese momento, ¿me entiende? Entonces, después que él calle, un tiempo le va a hablar, le va a decir cómo hacerlo. Cuando usted lo busque de esa manera, como él dice, ahí entonces le va a dar sus órdenes. Porque usted lo empezó buscando como él dice y va a recibir sus órdenes. Pero si usted empieza buscando de su forma, entonces, ¿qué orden va a recibir? La de uno mismo. Y todo parte de ahí, como el hombre lo busque a Dios. Y todo está entonces en depositar. Por eso es que la fe, pero no en mí, en Dios, salva al hombre. Pero la fe, hermano, es desprenderse de todo tipo de confianza en mí. No confío en mis planes. ¿Cómo voy a trazar un plan? Hermano, si Dios me desvía los caminos a cada rato. Y si no me lo desvía, es porque mis planes, entonces, yo me enfoco y me esfuerzo en ellos. El hombre se esfuerza en algo que es para su propia muerte. Pero cuando no, Dios se lo desvía. Si Dios no me ha dicho algo, yo digo, yo creo que es mejor de esta manera, de esta otra. De momento Dios me cambia eso. Me cambia, haciéndome entender que yo no puedo determinar por mí mismo lo que era mejor. Yo no puedo, ninguna forma, hermano. Porque soy hombre, aparte que soy hombre, estamos plagados en todos los alrededores, no en uno mismo, plagados los aires de todo el mundo. Y que el Señor nos guarda en nuestro entorno de muchas influencias de las tinieblas, hermano. Si el Señor le abría los ojos espirituales a una persona cayera espantada, muerta, de ver todo, porque ni aún el que ve como es todo en realidad, solo ve algo. ¿Cómo decir? Ve un espíritu de infinitos que hay. Porque piensa, ay, veo mucho. No, usted lo que ha visto apenas es algo, un mínimo de todo, de lo que hay. Entonces, hermano, ¿en qué manera el hombre puede ser exacto en sus pensamientos? Tiene dos cosas en su contra. Bueno, tiene varias cosas, pero dos fuertes y fundamentales. Que habitan un cuerpo que realmente es inclinado a hacer la voluntad del corazón, que es errada y diferente a la de Dios. Y no solo eso, sino que está todos los aires donde habita en la tierra plagado de multitud infinita de espíritus inmundos.
que su presencia en la tierra, hermano, no es para pasear, ni para ver las playas, ni para habitar en la tierra, no, es para destruir al hombre, es para destruir su alma, no el cuerpo. Eso no es lo importante, aunque ellos lanzan al cuerpo las enfermedades y todas esas cosas vienen de ellos, pero su foco principal es el alma. Y para eso están. ¿Y acaso qué? ¿No se mueven? ¿No hacen nada? ¿No hacen su trabajo? ¿Cómo no? Perfecto que lo hacen. La victoria contra ellas es la perfecta obediencia a Dios, porque Él es el que los venció, hermano. Entonces yo no puedo vencerlo por mí mismo, sino en una perfecta obediencia a Dios. Solamente así yo puedo ser librado de todos los engaños. No hay otra. Traza un plan y ya Satanás lo engañó. Sueñe algo, ay Señor, cúmpleme este sueño, ya Satanás lo engañó ya, hermano. Es que Él fue el que le puso eso y lo ayudó en su corazón, porque el corazón del hombre es lo maquino, pero Satanás lo ayuda. Ven, yo te ayudo, yo te lo doy. No, acomódalo de esta forma mejor, pero ponle esto, y lo ayuda, pero sale del corazón del hombre, ¿entiendes? Y Él le da la mano para ayudarlo, pero el hombre no lo entiende, el hombre no lo sabe, hermano, el hombre no lo sabe. Así cuando uno, entonces lo puedo decir claro, aunque parezca locura, porque yo lo he vivido, hermano. Sin escuchar al Señor, eso lo he vivido, lo he sabido, que ha habido engaño. Mire, póngase a leer e interpretar por sí mismo y va a ver que Satanás lo va a ayudar a interpretar. Porque yo lo he vivido. También él coge, por ejemplo, como lo he vivido. Estoy leyendo y si usted en un segundo, a veces uno se queda dormido, se queda como queda dormido, ¿cierto? ¿No les pasa? Que están leyendo. O se distrae en una letra, si dice por ejemplo ahí amor, él se la cambia por otra cosa. Y cuando se la cambia por esa cosa, otra cosa, se le mete, le entra el espíritu inmundo, está ahí. Sí. Él está presente para todo lo que el Señor pues nos ha mandado. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Dirá alguien, hermano, pero si no escucha la voz de Dios como voy a entender las Escrituras, pues lea. Yo le pregunté al Señor, pero tú no das entendimiento. Y me dijo, yo doy entendimiento, pero el entendimiento no es algo analítico, sino que es algo que viene fugaz, instantáneo, repentino. No es un análisis detenido que haces de una u otra cosa, deteniéndote a decir, por así acomodo de esta forma y así de esta otra forma. No es un análisis como un estudio, sino es algo que viene fugaz, ¿verdad? Ahora, el hombre debe de llenarse, hermano, de la palabra de Dios. El hombre debe de llenarse de ese conocimiento de la palabra, pero pedir que Dios le diga, porque Dios le va a decir. Pero póngase a interpretar y va a ver. No lo va a saber quizás en su cuerpo terrenal, pero yo lo he vivido. Después me quedé asombrado, entiendo ahora por qué. En aquel momento yo tenía un error, una serpiente al lado que hacía hablándome y cosas así, porque estaba interpretando, no dejaba que Dios me hablara, porque la interpretación del hombre Satanás no ayuda. Así mismo cuando usted se traza sus planes, Satanás no ayuda. Él es el ayudador de los que no buscan, hermano, la ayuda en Dios para que Dios les hable y diga, esto es y esto no es, esto es lo que tengo y esto, porque donde falta lo de Dios, entonces Satanás se mete. Por ejemplo, si yo no echo mano de la ayuda de Dios, Satanás viene a ayudar. ¿Se entiende, hermano? Si yo no echo mano de la fe de Dios, pues Satanás da la fe de Él. Así es con todo. O sea, si no desarrollo las capacidades en lo que Dios me dio, entonces desarrollo las que son para el cuerpo. O sea, todo lo que yo no haga de lo que es del Señor, adquiero lo contrario. Y Satanás siempre se mete para dar lo que es opuesto, lo que es contrario, por no buscar la ayuda en Dios. Porque muchas personas buscan la ayuda en Dios para que le cumpla sus sueños. Eso es buscar la ayuda del diablo, para que le cumpla sus sueños, porque no entienden el fundamento. Otra que yo estoy hablando, hermano, de los sueños y de estas cosas, esto se llama ciencia. Por eso que dice en los proverbios que el hombre sin ciencia no es bueno. Eso se llama ciencia, porque usted entiende de dónde parte el asunto,
cuál es el fundamento del porqué de las cosas. ¿Me entiende? Pero si usted no entiende eso, usted todo lo que va a hacer es va a decir, no, dice que busque a la ayuda en Dios. Dios, ayúdame. Si Dios tiene que ayudarnos, Dios nos va a ayudar. ¿A qué te va a ayudar? Pues no sabe el fundamento. Y como no sabe el fundamento, ayúdame en mis sueños. Y dice que confía en Dios, que va creyendo en Dios, que va como cristiano, pero la ayuda que está pidiendo es una ayuda terrenal, es una ayuda, hermano, para sueños del hombre, carnales, terrenales, ¿entiende? Y el hombre no entiende que hay un ejército en el mundo de huestes de maldad, porque en el mundo hay dos ejércitos, el de Dios y el del diablo. Están, y son los que gobiernan, hermano, al hombre. Y el hombre es gobernado y dirigido por lo que él ame y lo que realmente él crea. Entonces, todo lo que cree en su propio corazón es gobernado y dirigido por todo el ejército de las tinieblas. Pero lo que cree en el corazón de Dios, desechando el de él, es gobernado y dirigido por todo el ejército del cielo, por Dios y ayudado por todos sus ángeles y por todas las cosas celestiales que Dios manda allí para ayudar. Porque ha crucificado al hombre del corazón. Y esto es, hermano, estar crucificado con Cristo. O sea, yo soy crucificado con Él cuando yo crucifico mis sueños. Digo, los clavo en la cruz. Y digo, no viven más. Entonces, soy crucificado yo, el hombre del corazón. Soy crucificado con Cristo. Estos son los que niegan, hermano, la cruz de Cristo, de lo cual Pablo dijo, pero hay muchos por ahí, de los cuales ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, muchos enemigos hay entre el pueblo y los líderes, pero principalmente los líderes, pero del pueblo son multitudes. Porque estos son los que están enseñando al pueblo a que Dios les cumpla sus sueños. Y eso es un Dios terrenal, no el del cielo. Porque el del cielo, hermano, no vino a cumplirle los sueños a ninguno, sino a darle los de Él, que son más gloriosos y como el hombre no puede entender. Porque a Pedro le dijo, hoy te vistes y vas donde quieres, pero mañana, a Pedro no a Juan, pero mañana te vestirá otro. O fue a Pedro, perdón, allí está en el último capítulo del libro de Juan, del Evangelio según San Juan. Pero mañana te ceñirá otro e irás a donde no quieras ir. Porque lo que hago yo, hermano, y voy donde quiero y me visto yo mismo, ¿de qué me visto yo? Yo me visto de mis obras. O Dios me viste de sus obras, porque la vestidura del hombre son las obras. Por eso es que la iglesia ella está vestida del lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. Una acción es una obra. Entonces, la vestidura es la obra, ¿verdad? Ahora, el Señor le dice, hoy te vistes y vas donde quieres, pero mañana te ceñirá otro e irás a donde no quieras. Quiere decir, mañana me vestirá Dios, no me vestiré ya yo mismo. Quiere decir, Dios será el que ahora me va a dictar sus obras, ya no son las que nacen de mi corazón. ¿Entiendes? Y ya no voy a donde el corazón trazó. Ay, este es el mejor sitio, o este es el mejor plan. Ya no voy a donde quiero, ahora es a donde Dios me manda. Y le dice, y a donde no quieres ir. ¿Pero por qué, hermano? En el cuerpo resulta molesto y difícil, porque no lo experimenta todavía. Pero en el alma placentero. ¿Por qué en el cuerpo resulta molesto y difícil? Porque cuando el corazón medita en aquello que Dios manda, el corazón dice, eso está difícil, está molesto. No creo que eso me dé placer, porque él no sabe el resultado verdadero. El corazón no sabe, hermano. La fe es diferente al sentir del corazón. El corazón no sabe el resultado verdadero, el corazón no entiende, el cuerpo se la va a ver en dificultades para ejecutar aquello, pero eso es lo realmente placentero, y por eso dice, y por eso dice, ¿verdad? Que
extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. Porque el hombre no es lo que realmente piensa que es lo correcto, ni es lo que le va realmente a resultar agradable para el cuerpo, sino que lo va a ver como algo molesto, algo difícil, algo que no. ¿Cómo voy a ir ahí? Yo no me voy a sentir bien en ese lugar, o haciendo tal cosa, o haciendo esto. No, me parece que no. Nunca le va a parecer que es bueno. Ahora, lo que usted determina, usted va a determinarlo conforme a lo que le parece que sí va a ser bueno. Y hay que tener engaño, lo determinó usted. El sentir del corazón es muy diferente a la verdad de Dios, hermano. Y ahora le voy a explicar la diferencia entre el joven y el viejo. Porque el Señor le dice a Pedro, porque no se lo dijo ni a Juan ni a Pedro. Yo dije, Juan, Pedro, fue a Pedro, dice, pero no se lo dijo ni a Juan ni a Pedro. Nos lo dijo a todos los creyentes. Dice, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Y este es el joven, hermano. El inexperto espiritualmente. Este es el joven. El que es inexperto espiritualmente. Pero dice, mas cuando ya seas viejo, y este es el experto espiritualmente, no de años, ni de tiempo en el ministerio, no, hermano, ni de años en el evangelio, no. El que es experto en la obediencia a Dios. Eso es muy diferente a tener 40 años en el evangelio. Y eso es muy diferente a ser un pastor de 75 años o de 80 años. Eso es muy diferente. Porque un pastor no de 80, de 100 años, puede ser un niño que todavía no puede ni comer papa aplastada, sino solo leche. Si es que es niño siquiera. Aunque tenga 100 años. Entonces ese no es el viejo, es el, porque eso está en Eclesiastés cuando dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Es el experto en la obediencia a Dios, porque vive de tiempo en una perfección de unidad y comunicación con Dios, que se va haciendo experto en la obediencia hasta que es maestro de la obediencia, que puede enseñar a otros a obedecer. Este es un anciano, y estos son los ancianos de que habla la Biblia, hermano. No es porque sea líder, o porque sea el evangelista, o el maestro, el pastor, o el profeta, qué sé yo. No, ni por la edad. Es por la edad espiritual, que es muy diferente a la del cuerpo. Por eso que dice, y también eso tiene que ver, eso es lo mismo que dice cuando habla también Juan, de los niños, de los jóvenes y de los padres. Vosotros que habéis vencido al maligno, vosotros padres, vosotros jóvenes, vosotros niños, a eso habla. Los que empiezan, los que ya son jóvenes, que son ágiles pero no son expertos. Son ágiles pero no son expertos. Porque, y esos son los que habla también en los proverbios cuando dice, ¿verdad?, que en el corazón del muchacho está la insensatez, pero la vara de la corrección la alejará de él. Ese es el muchacho espiritual. No es el muchacho físico, porque lo que es en lo físico, está bien que es en lo físico, pero ello habla de lo espiritual. Entonces ese es el muchacho, y este es el joven, y este es el anciano que el Señor nos está diciendo a nosotros. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías y ibas a donde querías. ¿Qué quiere decir? Cuando usted va y se traza su propio plan, y su propio sueño, y va a hacer lo que quiere, ¿qué es? Un joven espiritual que tropieza a cada rato. Ese es un joven espiritual. Pero dice, pero cuando ya seas viejo, ahora ya no te vestirás tú mismo, extenderás tus manos y le dirás a Dios, ¿qué hago? Y lo que no me mandas a hacer, no lo haré. Extenderás tus manos y te ceñirá otro, que ese otro, Dios mismo. Y te llevará a donde tú no quieras, porque el corazón no quiere ir ahí. Y el corazón no quiere hacer eso, porque él no entiende que eso es lo placentero. Eso es lo verdadero, eso es lo glorioso, eso es lo fiel. Porque el corazón entiende lo del cuerpo, hermano. No entiende de otra forma, a menos que el corazón sea transformado por Dios. O sea, a menos que el corazón sea transformado con Dios, que le voy a decir algo, esto lleva mucho tiempo, hermano. Que el corazón sea transformado por el Señor lleva tiempo, lleva perseverancia, lleva tropiezos,
Porque lleva varios tropiezos. Varios tropiezos. Si no lleva tropiezos, no es nada. ¿Sabes por qué? Porque ni uno solo deja de ser corregido. Es lo que dice Hebreo. De la corrección, la disciplina, de la cual todos somos participantes. Y si todos somos participantes, es porque los expertos tropiezan. Y los que no son expertos, no es que tropiezan, es que viven en el piso. Porque el que tropieza, tropieza y se levanta. Pero el que no, ese vive en el piso. Ese no se para nunca de él. Ese tropieza y todas las piedras le caen encima. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos somos participantes de la disciplina. Quiere decir, hermano, porque uno está en el cuerpo. Y entonces el ser viejo espiritualmente cuesta tropiezo, cuesta tiempo, cuesta años, cuesta vara de corrección, cuesta sufrir por los errores cometidos, pero queriendo siempre hacer la voluntad de Dios a través de todos esos tropiezos, queriendo siempre, persistiendo siempre y recibiendo aquella corrección. Esto te hace viejo. Entonces esto es lo que dice: los jóvenes se visten ellos mismos, se trazan sus propias metas, se trazan sus propios planes, tienen sus propios sueños y por ello piden y oran a Dios. Los jóvenes. Pero si lo puedes buscar por allá, es que la insensatez está en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él, ¿verdad? Esos son los jóvenes. En Proverbio está la insensatez que está en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección alejará la insensatez del corazón. Y este es el corazón, hermano, perfeccionado. Este es el corazón desarrollado por el Señor. Por eso que le dije, a menos que el corazón sea transformado, de modo que llegue el hombre a tener un corazón ya más parecido como el de Dios. Esto es difícil y lleva tiempo. La vara de la corrección alejará la insensatez del corazón, porque ella está pegada, hermano. Pegada. Quiere decir que cuando usted no sufre tropezadero, cuando usted no sufre tropiezo, perdón, mejor la correcta palabra, cuando usted no sufre tropiezos, cuando usted no sufre por errores que ha cometido, pero queriendo siempre, buscando siempre la perfecta voluntad de Dios, esa insensatez. Ajá. No, eso no. Ya lo voy a decir. La insensatez está pegada al corazón del muchacho. Ya voy a decir, está en Proverbios 22. Está en Proverbios 22, 15. Dice, está en Proverbios 22, 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Quiere decir, hermano, el corazón tiene ligado así. Usted ve el comportamiento en la calle. ¿Cuáles son los comportamientos más desatinados y disparatados y locos entre jóvenes y viejos, de los jóvenes? Bien, pero esto es lo físico, pero en realidad está hablando de lo espiritual. Lo físico muestra lo espiritual, ¿verdad? Entonces, al corazón del muchacho espiritual está ligada la insensatez. Y si dice que la vara de la corrección la alejará de él,
Entonces quiere decir, hermano, que si no recibe corrección, siempre se va a quedar ligada a su corazón y no va a salir de ahí nunca. Hay una sola forma en que salga la necedad, es que la necedad se despegue, se desprenda, que está ligada, como si fuera un solo, está ligada. Hay una sola forma que se desligue la necedad de lo espiritual, hablando, ¿verdad?, del corazón. Hay una sola, es la que dice ahí, es la vara de la corrección, la única que la desliga del corazón. La única, esa es la vara de la corrección. Y si la vara de la corrección es necesaria, hermano, la vara no viene si yo no he errado. Si yo no he hecho el error, ¿por qué me va a dar Dios con vara? Si no he hecho el error. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder crecer hay que cometer muchos errores, espiritualmente hablando. Porque de lo contrario la vara no llegaría. Y si la vara no llega, entonces la necesidad está ligada al corazón. Y entonces, ¿dónde quedan los que son santificados de un día para otro porque se vistieron de pie a cabeza de largo? ¿Dónde quedan los que son santificados de un día para otro, hermano? Porque dejaron la bebida y la droga, y dejaron el alcohol, la droga, y el vicio y la fornicación y los pecados grandes, y se vistieron de cabeza a pie, y ya de un día para otro son santificados. ¿Dónde quedan ellos? ¿Cuál fue la corrección que se le hizo? ¿Cuál fue la vara que desligó la necedad de sus corazones? No hubo, nunca la hubo. Nunca. Quiere decir, no son de muchachos, apenas beben leche. Pensando que son viejos, hermano, apenas beben leche. Es lo que realmente está hablando, hermano. Cuando usted ve que habla de jóvenes y viejos, habla de ellos. Habla de que entren en el altar de Dios, que entren. Cuando habla Joel, hermano, acerca del llamado al ayuno, salga de su tálamo el novio y la doncella, ahora no me acuerdo exactamente cómo que dice, y salga y vengan los niños y vengan los ancianos, porque habla de ancianos espirituales, de jóvenes, habla de niños, habla de diferentes edades espirituales. Todos, dice, vayan a humillarse ante Dios. Llamad a todos, jóvenes, niños, ancianos, porque habla de esto, hermano. Y hay algo que está ligado al corazón desde que es niño hasta que es allí adolescente, joven, que es la necedad. Esta se va desligando, porque tampoco se desliga en un día. No es que diga, no, pero yo me voy a pegar 40 días de ayuno, no voy a comer ni siquiera, hermano. Sí, puede serlo. No lo haga conforme a la voluntad de Dios. Y cuidado, hermano, y no salga peor que como entró. Porque todo es conforme, porque es bueno buscar a Dios, y bueno el ayuno y la oración, y es glorioso siendo bajo las órdenes de Dios. Entonces le busca a Dios y se le pregunta cómo y qué hacer. Se le pregunta, hermano. Entonces no es algo como la persona dice, no, yo con este ayuno ya voy a ser ya libre de multitud de cosas, de carácter. Y no sabe, el Señor me dijo en una oportunidad, la liberación viene por la continua obediencia, no en un momento. En la continua obediencia a lo largo de la vida del creyente va siendo cada vez más perfeccionado. Y lo que está desligado, hermano, mire, se va desligando así con el tiempo. De modo en que ya no hay, y de modo en que ya queda lejos todo. Porque siempre van quedando cosas, aunque son perfeccionados mucho. Algunos dirán, bueno, entonces podemos seguir fornicando. No se trata de eso, porque esos son pecados ya morales. Esos son pecados, ¿cómo decirle? Pecados manifiestos, pecados morales, hermano, ¿me entienden? Pecados ya más evidentes, pero no se refiere a eso. No es eso. Eso debe de salir del principio, pero sin embargo, poco a poco, como Dios dice que en el pueblo que entró en la tierra prometida, iba echando a sus enemigos poco a poco. No los echó todo de una vez, sino que dice que poco a poco, están jueces para el principio, como el capítulo 2 por ahí, dice que los iba echando poco a poco de su territorio, aunque Dios los mandó a echar todo, pero poco a poco los iba echando Dios de su territorio, no todo de una misma vez. ¿Por qué? Porque así, hermano, va desarrollando, y esto habla de ello. Está en dos.
23. Segunda de Reyes. En juez. No, jueces. Jueces. 2:23. Dice, por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. ¿Qué parece? No las arrojó de una vez y no permitió que Josué los venciera a todos, sino que dejó allí. Josué venció a todos contra los que luchó, ¿verdad? Pero dejó allí varios y los fue echando poco a poco, según el pueblo se fuera comportando. Pero sabe que el pueblo se comportó mal y más bien lo que hicieron fue aumentarse contra él. Bien, pero así es que hace el Señor, hermano. Él deja, pero no te va a dejar aquellos pecados que te hacen pecar y continuamente. Son muchas cosas que tiene el hombre ligado al corazón, de necedad, muchas insensateces espirituales, hermano. Y esto va siendo desligado con el tiempo. No se trata de que en un ayuno, que ya es libre, ya salí ya, que soy el mismo Señor completo, vive en mí en persona, me parezco al Señor tanto de una forma, igual, pues salió del ayuno, wow, que el mismo Señor camina por los aires. No, hermano, eso es algo que acontece, mire, con el tiempo, en la perfecta obediencia a Dios, en la perfecta comunicación con Dios, a través de la obediencia del tiempo. Eso no es algo de un momento, porque así que se va desligando la corrección, porque un viejo no se hace viejo, o que un viejo se hace, hoy es joven, mañana es viejo. No, así mismo como es con el tiempo, así es, así exactamente así en la vida espiritual. Así. Y eso va fluyendo, paulatinamente, uno mismo no se va dando cuenta, pero cuando pasan 5 años, 10 años, otros que me ven y dicen, oh, te veo más viejo. Pero uno no se percata mucho, uno mismo, pero ya otro sí, ¿verdad? Porque es algo que acontece paulatinamente. Es algo que acontece así, y a veces uno mismo no se percata del desarrollo, pero en el cielo ya es visto. Pero uno no se percata del desarrollo, pero sí es visto en el cielo. Entonces eso acontece, hermano. Y el joven tiene mucha insensatez en su corazón, tiene mucha necedad en su corazón. Solo la vara de la corrección puede separarlo, hermano, de ello. Y la necedad principal es creer en su corazón. Y esa insensatez y necedad que se está enseñando en las iglesias, de que Dios te va a cumplir tus sueños y de que Dios te va a dar tu bendición, lo cual va en contra de todo lo que la Escritura habla, hermano. Va absolutamente en contra, y va en contra de la fe. Y eso es fe en uno mismo. Eso es fe en que uno es fuerte y joven. Si usted le da un consejo a un joven y no lo toma porque se cree muy sabio, comúnmente acontece así. Comúnmente acontece, no lo toma porque se cree muy sabio, se cree que nada le va a salir mal, hasta que tropieza. Y tropieza en todo lo que determina. Así es el joven espiritual. Así es. Así mismo el joven espiritual. Se cree muy sabio porque no recibe nada del viejo. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo, pues, el hijo de Salomón, ¿verdad? Que dejó el consejo de los ancianos y fue a tomar el consejo de los jóvenes. Cuando se reunieron con él, le dijeron, quítanos la carga y el yugo que puso tu padre sobre nosotros. Y él le dijo, vengan dentro de 3 días. Y le preguntaron a los ancianos, le dijeron, quítale el yugo y quítale la carga. Y entonces ellos te servirán. Y fue con los jóvenes, dejó el consejo de los ancianos. Los jóvenes dijeron, no, diles que les vas a poner más carga. Y que el menor de los dedos de mi padre, y que el menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Y fue y entonces les dijo eso. Y lo dejaron. Y más bien que casi lo matan. Se fue Roboam. Porque dejó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los necios. De los jóvenes, hermanos. De los que no saben nada de obediencia. De los que no saben nada de perfección a través del error y la vara. De los que no saben nada de la perfecta comunicación. De la perfecta obediencia a través de la comunicación con Dios. Y no saben nada de haberse equivocado muchas veces. De esos tomó el consejo. De los jóvenes y de los que creen ser sabios y de los que creen ser ya puros y santos y de los que creen realmente agradar a Dios de tal manera que si viene el Señor no hay forma de que se queden,
¿verdad? De los que creen eso, pero que realmente están quedados desde que aún están quedados 7 veces, y aún muchos de ellos están muertos y desarraigados, como una planta que se desarraiga y ya no es más, desde que se arranca la raíz, ya deja de ser. Y entonces ese es el joven, hermano, el que tiene sueños vanos, sueños insensatos, sueños necios, y a esos, hermanos, son los que el pueblo comúnmente se inclina a escuchar. No, lo que es primeramente es la voz de Dios, ¿verdad? Pero hablando así del consejo de los jóvenes y el consejo de los ancianos. Entonces, hermano, esto ya resolviendo lo que el Señor me hablaba acerca de los sueños y acerca de los deseos, porque es lo que lleva al hombre al error, hermano, a la perdición, estar buscando sueños, estar buscando deseos. Me hablo de los detalles según el Señor me ha dado allí, y ido dando mientras he estado hablando, ¿verdad? Y porque el Señor es el que habla, hermano. Hay cosas que yo ahí mismo me las va diciendo, ¿entiende? Que acontecen al unísono que uno va hablando. Esto me lo ha hablado el Señor. Acontece cuando uno está escribiendo y cuando está hablando. Pero esto acontece, hermano, en la costumbre, ¿verdad? Estar en esa intimidad con Dios. Porque eso es lo que dice cuando dice que ya no te preocupes por lo que vas a hablar ni lo que vas a decir, porque en aquella misma hora te será dado lo que has de hablar. En aquel mismo instante, es algo que acontece al unísono. Es algo que acontece ahí al mismo tiempo de que uno está y uno no se percata, ¿me entiende? De que lo está escuchando, sino que es algo que le están así viniendo al unísono de lo que está hablando. Bendito sea Dios, que nos concede y nos favorece. Amén, hermano. Pero eso no se debe de buscar sus deseos, ni sus propios sueños, lo cual es insensatez, hermano. Es para muerte, eso es para abandonar los planes de Dios por los míos. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos en todo lo que necesitamos. Bendito sea Dios. Amén, hermano. Y sea la santa y perfecta voluntad de Dios en nuestra.